Muy buenos días, el tema de hoy es venciendo obstáculos. Vamos al libro de Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Venciendo obstáculos. ¿Cuántos obstáculos está viviendo usted en este momento? Circunstancias adversas, pensamientos, frustraciones, rechazo, abandono, malos tratos, abusos, de pronto desempleo, parte económica, parte emocional. Pero mire que esta palabra se la daba el Señor a sus discípulos. Les explicaba que Él partiría, pero Él les estaba dando una explicación en la cual Él estaba diciendo a sus discípulos que Él se iría de esta tierra, pero que Él los había formado y los había instruido. Por eso Él les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero también dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, he vencido al mundo. Cuando el Señor habla esta palabra, que en mí tengáis paz, es en Él, pero es cuando buscamos su presencia, buscamos su orientación, buscamos su dirección, su conocimiento, su palabra y su verdad. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicción. Encontramos que en el siguiente capítulo, Juan 17, el Señor Jesús hizo una oración al Padre, en el cual Él hace la oración entregando a sus discípulos. Y el Señor, una parte de la oración le dice, Señor, ellos están en el mundo, no son del mundo, no pertenecen al mundo. Guárdalos del mundo. O sea, no los sacó del mundo, que debían estar en el mundo, pero aún así pidió que el Señor le pidió al Padre que los guardara del mundo. Y es cuando precisamente usted y yo llegamos a los caminos del Señor. Estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, pero el Señor nos guarda en el mundo, pero el Señor, si estamos en el Señor. Por eso dice, pero confiad, he vencido al mundo. El Señor ya ha vencido al mundo, y por eso cuando usted y yo estamos en el Señor, en Él tenemos la fuerza, el poder, la convicción, la determinación, el conocimiento, las estrategias que nos da el Señor. Ya que la vida está llena de muros, pero en los cuales el enemigo muchas veces se levanta, pero también muros en los cuales el Señor nos fortalece, pero Dios nos da la fuerza para superarlos. Cuando enfrentamos gigantes, recordamos la historia de David y Goliat. Muchos le tenían miedo a Goliat enfrentarlo, porque todos los días iba y atemorizaba al pueblo hebreo. Pero cómo Dios levantó a David para enfrentar a Goliat, y precisamente son esos gigantes que se levantan en nuestro entorno, esos gigantes que se levantan en el cual vienen a atemorizarlo, a llenarlo de zozobra, de incertidumbre, esos gigantes del temor, de la duda, de pronto las deudas, la infidelidad, una enfermedad, y como que cree que puede salir adelante, pero viene un momento que el enemigo le llena de duda, de zozobra, y el médico le trae el diagnóstico, y el médico le dice a usted tiene esto, usted va a morir de esto no tiene cura, bueno, muchas cosas que le puede decir el médico, pero ahí donde el Señor nos quiere llevar a usted de mí, para entender qué es lo que el Señor nos dice, qué nos dice a través de la palabra. Muchas veces nos enfocamos que no podemos vencer esos obstáculos porque nos basamos en lo que dijo el médico, en el diagnóstico, lo que dijo el banco, lo que dijeron en la empresa, lo que me dijo el jefe, lo que me dijo otras personas. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué le ha dicho el Señor? Mire que aún el Señor habla en Lucas 1:37, dice, porque nada hay imposible para Dios. Pero cuando Él da esta palabra, nada hay imposible para Dios, era cuando Él iba a resucitar a Lázaro. Nada hay imposible para Dios. Él resucitó a Lázaro. Él no podrá resucitar sus metas, sueños, su salud, sus proyectos. Él lo podrá hacer. Pero si usted y yo nos enfocamos en lo que el Señor nos está diciendo, ¿qué circunstancia, qué situación está viviendo usted en la cual de pronto no encuentra una respuesta, pero cree que la respuesta está en los médicos, cree que la respuesta está en las otras personas, y el Señor lo está llamando a usted para que usted dependa más del Señor y no de las circunstancias? ¿Qué es lo que está viviendo usted? Por eso cuando el Señor Jesús les hablaba a sus discípulos, encontramos en Juan 17:14 al 15. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Una oración que le estaba diciendo a usted que el Señor hizo por sus discípulos, el Señor Jesús, ante el Padre, en Juan 17. Y aquí encontramos la respuesta. Yo les he dado tu palabra. Y es la palabra la que los fortaleció a los discípulos, la palabra que el Señor les había dado, los había instruido durante 3 años y medio. ¿Qué palabra tiene usted para darle respuesta a cualquier obstáculo que usted está viviendo en este momento? ¿Será que tiene una palabra o será que usted se guía más por lo que dice las otras personas, lo que es el enemigo? Y es que debemos entender que para vencer los obstáculos, cuando usted y yo llegamos a los caminos del Señor, no es que ya fuimos libres de problemas, de circunstancias. Al contrario, muchas veces se incrementan esos problemas, pero es cuando tenemos una lucha
espiritual. En esa lucha espiritual, usted y yo debemos levantarnos en pie de guerra contra el enemigo. Y si nos levantamos en pie de guerra contra el enemigo, el Señor nos respaldará en todo, siempre y cuando usemos las armas espirituales. Y eso lo habló el Señor a través del libro de Efesios, capítulo 6, 10 al 11. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mira, aquí nos pide que usted y yo estemos firmes, determinados, no llenos de miedo, de duda, de temor por lo que nos dijeron, porque es venciendo obstáculos, se llama este tema el día de hoy. Y para poder vencer estos obstáculos es importante que usted y yo levantemos en armas espirituales. Esas armas es como cuando un soldado se va a enfrentar a la guerra, lo mandan a la guerra, él ya ha sido entrenado para que pueda enfrentarse al enemigo. Y el Señor nos levanta a usted de mí. Él no va a permitir que usted y yo nos enfrentemos al enemigo sin tener las armas precisas para podernos vencer, ya que el enemigo se levanta por cualquier lado, y venimos y miramos y tenemos que vencer ese obstáculo. No sé qué obstáculo está pasando usted o está viviendo usted en su vida, en el cual usted como que ve imposible que pueda salir de eso, pero el Señor lo quiere sacar de eso. Por esto el Señor inclusive nos habla en el libro de Santiago, capítulo 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí no hablamos del problema, la dificultad, la circunstancia, la situación que estamos viviendo. Allí dice que nos debemos encontrar con sumo gozo, pero también es diversamente esas pruebas donde el Señor nos prueba a usted y a mí. No quiere decir que el Señor nos meta en una prueba y nos deja tirados. No, por eso le estoy diciendo que Él nos va formando. Y Él nos forma y nos va direccionando en cómo podemos obrar y actuar para alguna circunstancia, situación que se nos presente. Obviamente el Señor sabe qué circunstancias, situación estamos pasando usted y yo, y por eso Él quiere estar ahí presente, pero también Él está como cuando usted y yo estamos presentando un examen. Él es como el profesor pendiente a ver si contestamos las preguntas correctas. Y eso es lo que viene el Señor cuando usted y yo estamos siendo entrenados, porque lo dicen en Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Es ahí donde el Señor está y nos está ayudando a usted y a mí, y nos da esta victoria, nos da esta conquista para salir adelante en cualquier estrategia que el enemigo quiera levantarse en nuestra vida. Pero también para el Señor nos da claridad y entendimiento, que es venciendo al enemigo, y es mirar cuál es el problema, descifrarlo. Tenemos que enfocarnos cuál es el problema para así mismo poderlo vencer el problema. No podemos venir con armas espirituales o sin armas espirituales adivinando de pronto el problema es este y voy a orar así. Tenemos que mirar primero en la oración cuál es el problema. Segundo, mirar cuál sería la palabra para poder vencer ese adversario, por vencer el enemigo que el Señor quiere usted y yo que lo venzamos, venciendo los obstáculos, venciendo estos obstáculos que muchas veces el enemigo quiere levantarse a cada uno de nosotros. Pero es ahí donde usted y yo cumplimos un papel muy importante. ¿Cuál es el compromiso que usted y yo tenemos delante del Señor para vencer al enemigo? Mire lo que nos dice Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tenemos la palabra cumple esa función. Primeramente nosotros discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, pero dice que es como esa espada de dos filos que penetra hasta el más profundo, va hasta partir el alma y el espíritu. Nos discierne, nos da entendimiento, nos da conocimiento cómo luchar, cómo mirar, cómo vencer ese obstáculo en nuestra vida. Es una estrategia que el Señor nos da, es superar cualquier obstáculo que se nos presente a usted y mí, y el obstáculo será vencido siempre y cuando usted y yo le creamos al Señor, y el Señor obrará a través de nuestras vidas. Por eso lo dicen en el libro de Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica y acción de gracias. Y es ahí cuando vamos a la oración y le pedimos al Señor, encontramos esa paz, esa seguridad que el Señor nos da a usted y a mí para vencer cualquier obstáculo. Lo podemos vencer siempre y cuando miramos cómo lo podemos superar, y superar un obstáculo en cuanto al Señor nos da claridad y entendimiento acorde a lo que nos dice en las Escrituras. Por eso miremos lo que nos dice inclusive en 2 Corintios 10:5. Y dice: derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ya que cuando se vienen los problemas, las dificultades, lo primero que ataca el enemigo es la mente. Y llega a nublar los pensamientos. Si nubla los pensamientos, la persona se siente arrostrada, fracasada, insegura, inestable, inconstante. Pero mire lo que dice el Señor, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios.
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es una estrategia que nos da el Señor. Primeramente, la imaginación. ¿Qué es lo que es la imaginación? ¿Qué es lo que trabaja el enemigo en la imaginación? Leer un diagnóstico médico, no, es que es cáncer, todo usted se va a morir de cáncer. No, la tiroides, es que la tiroides, usted la tiroides muy alta, se va a morir de eso. No, es que lo que pasa es que lo que usted tiene ya no tiene cura. No, es que ya no tiene finanzas porque lo echaron de su trabajo. Tantas cosas que trabaja el enemigo, pero dice que debemos derribar todo argumento. Recuerde que es venciendo obstáculos. Debemos derribar todos esos enemigos que se vienen en la mente, y es donde el Señor nos da claridad cómo podemos vencerlos. Si los podemos vencer es a través de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos da ese claridad y entendimiento para saber cómo hablar, cómo obrar y actuar acorde a cualquier circunstancia que se nos presente a usted de mí. Aún así, como lo dice el Señor en su palabra, que sea usted y yo determinados a vencer al enemigo, siempre y cuando vamos en el nombre de Jesús, pero también en la palabra, el conocimiento, el entendimiento de la palabra, y automáticamente el Señor nos da esas estrategias, nos da el poder, nos da la seguridad, nos da confianza, pero también nos da la autoridad para vencer cualquier obstáculo, como el Señor usó a sus grandes guerreros que fueron sus apóstoles. Luego le pido al Señor que cualquier obstáculo que se nos haya presentado a usted de mí, que nos dé el poder, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la palabra para echarlo fuera y vencer cualquier obstáculo en el nombre de Jesús. Amén.